Como se ha dicho, esta es una sesión de información general. Básicamente, lo que me gustaría poder realizar hoy es darles a todos una plataforma de información como para poder navegar en este futuro un poco indeciso con respecto a la legislación y a qué es lo que va a pasar con todos los visados, pero por lo menos se van a llevar información como para saber qué es lo que está pasando y cómo tomar decisiones y cómo navegar este futuro. Entonces, lo que ahora quiero explicar es el sistema migratorio australiano en contexto. Entonces, lo que más me gustaría resaltar es el proceso de los 3 pasos que nosotros denominamos. El primer paso es la profesión. Quiero nada más resaltar que lo dejo en inglés por varios motivos. Porque la legislación está en inglés, porque la mayoría de los recursos en Internet están en inglés, y si ustedes ven una zona de la charla que les interesa, pueden tomar notas, pueden tomar esas notas en inglés y a su vez pueden googlear la página de migración en inglés o pueden también buscar otros recursos externos en inglés. Esa es la razón por la cual el PowerPoint está en inglés. Así que los 3 pasos que más me gustaría resaltar son los siguientes. Paso número 1 es la profesión. Paso número 2 es la visa. Y paso número 3 son los requisitos. Me gustaría que tomen esta manera de pensar al momento de analizar su situación o tomar decisiones, ya que vemos que muchos clientes toman la decisión errónea de pensar en qué requisitos necesitan sin haber primero identificado qué visa van a aplicar. Pero eso nada más se puede lograr una vez que ustedes identificaron qué profesión van a nominar. Entonces yo lo que quiero que piensen es que el paso número 1, la profesión, y cuando hablo de profesión también podemos hablar de oficios, ¿ok? Cuando hablo del paso número 1, estoy hablando de qué profesión vamos a nominar, y eso literalmente nos va a decir qué visas podemos considerar. O sea que la profesión nos abre y nos cierra puertas a los visados. Entonces después, una vez que tenemos la profesión y sabemos qué visas podemos considerar, ahí es el momento en donde se hace un análisis detallado con respecto a cuáles son mis motivos, cuál es mi meta, y con respecto a eso podemos identificar un visado adecuado y recién ahí podemos pensar, analizar, ok, cuáles son los requisitos, qué es lo que me falta, qué es lo que tengo, y poder empezar a preparar una aplicación. Entonces, el paso número 2, las visas, voy a hablar en detalle porque hay varias categorías de visas y quiero resaltar las 2 más grandes, que son las visas de sponsoreo laboral y las skill visas, que son visas de aplicación independiente. Y en el paso número 3, los requisitos, obviamente, como yo ya marqué, es importante identificar la visa en la que estamos considerando para recién empezar a ver cuáles son los requisitos. Pero hay una excepción. Hay un requisito que se repite en varias visas y es un requisito que quiero hablar, que se llama Skills Assessment, se traduce a examen de habilidad, y es un requisito importante más que nada para solicitantes y aplicantes que quieran enviar una aplicación de Skills Visa, visado independiente. Después voy a hablar con respecto a visas de graduado, que obviamente la mayoría de los participantes hoy en esta charla tienen una Student Visa o van a tener una Student Visa. Y esto es un paso muy importante, no solamente hablando de la elegibilidad o los criterios de este visado, pero hay 2 o 3 pautas muy importantes que les quiero remarcar y se los quiero recordar, así ustedes saben qué cosas hacer mientras tienen una visa de graduado, así no se sorprenden. Y obviamente les voy a compartir situaciones y experiencias de nuestros clientes que me parece que les va a poder ayudar bastante hoy. Y después vamos a hablar de un par de casos prácticos, como por ejemplo, qué ustedes pueden llevarse de visitar nuestras oficinas o las oficinas de WeMove y después aplicar una visa de estudiante, una visa de graduado y así obtener una visa de residencia permanente. Entonces, recapitulando, lo más importante es elegir una profesión. Eso es la base de toda la charla, con un abogado, con un agente migratorio, o ustedes si deciden hacer la aplicación independientemente. Eso nos deja considerar qué visas tenemos a nuestra disposición, los requisitos, aplicar y obtener la residencia permanente. Entonces,
Empezamos con las profesiones. Esto es un punto bastante técnico, pero importante de marcar. Hay tres listas de profesiones elegibles para visados. O sea que un paso anterior a este es preguntar si la profesión que yo tengo es elegible o no. Les doy un ejemplo. La profesión de barista, la persona que hace cafés en un café o restaurante, una cafetería, la profesión de barista no está en ninguna de estas tres listas de profesiones y no es elegible para ningún visado. Más claro que el agua, blanco y negro, esta persona no puede aplicar a un visado a través de estas tres listas. Entonces, demarcando, tenemos tres listas: la lista medio-largo plazo, la lista corto plazo y la lista regional. Estas listas están acortadas por las siglas MLT-SSL, ST-SOL o ROL. Entonces, si ustedes googlean o quieren buscar información, utilicen estas siglas y eso les va a llevar al lugar indicado. La gran diferencia entre la lista medio-largo plazo y la lista corto plazo es que la lista medio-largo plazo es la lista de profesiones más deseable para aplicar a una visa. Entonces, si identificamos una profesión y si está en la lista medio-largo plazo, eso significa dos cosas: que literalmente tenemos la mayor cantidad de visados disponibles y que de esa cantidad de visados disponibles, básicamente la mitad son de residencia permanente. La diferencia con la lista a corto plazo es que la cantidad de visados se reduce casi a la mitad. Y de esos pocos visados disponibles, yo diría que más o menos un quinto de esos visados son de residencia permanente. La lista regional es una lista complicada. ¿Por qué? Porque la lista medio-largo plazo y corto plazo de la lista regional funcionan de diferentes maneras. La lista regional es con respecto a profesiones en economías regionales. Entonces, los visados dependen de profesión en profesión. Hay que literalmente encontrar la profesión y ver qué visados nos deja considerar si está en la lista regional. Volviendo hablando entre la lista medio-largo plazo y la lista corto plazo, otra distinción que quiero explicar y que es muy importante: si nosotros estamos estudiando algo en Australia, un curso de estudio, nosotros tenemos dos opciones. Podemos estudiar a nivel universitario o podemos estudiar a nivel diplomado. Si estudiamos a nivel universitario, este análisis de la lista de profesiones no importa. Uno puede estudiar lo que se le dé la gana, lo que quiera, lo que le interese, y puede aplicar a la visa de graduado y respectivamente. El tema es que si uno estudia a nivel diplomado y no a nivel universitario, y lo repito, si uno estudia a nivel diplomado, uno solamente puede aplicar a la visa de graduado si la profesión está relacionada con una profesión en la lista medio-largo plazo. Entonces lo repito: si uno estudia algo a nivel diplomado y no universitario, para poder aplicar a la visa de graduado tiene que sí o sí estudiar algo relacionado con la lista medio-largo plazo. Esto ahora lo voy a explicar en unos momentos y se va a entender un poco mejor. La otra distinción grande entre las dos listas, la medio y largo plazo y la corto plazo, es que la lista medio y largo plazo uno puede aplicar a la residencia permanente a través de una visa de sponsoreo de trabajo. Entonces, si una compañía les da una oferta laboral y les da la opción de sponsorearlos para una visa de trabajo, si tu profesión está en la lista medio y largo plazo, uno puede aplicar a residencia permanente en un futuro. Si su profesión está en la lista a corto plazo, uno no puede aplicar a residencia permanente a través de una sponsoría laboral. Uno solamente puede obtener una visa de sponsoreo laboral temporaria, pero no se le abre la puerta a residencia permanente. Entonces, ¿cómo sucede esto y por qué funciona todo esto de esta manera? Porque el gobierno de Australia, honestamente hablando, quiere nada más invitar a inmigrantes con las habilidades y las profesiones que la economía local de Australia necesita. Por eso es que hay una distinción entre la lista medio-largo plazo y corto plazo, porque las profesiones en la lista medio-largo plazo son las profesiones que el gobierno de Australia identificó que necesita de acá a largo plazo. Las profesiones de corto plazo son profesiones que el gobierno de Australia indicó que nada más necesita por un corto tiempo,
Por eso es que las residencias permanentes no son amplias en esta lista de profesiones. Bueno, entonces acá lo que yo quiero hablar son las diferentes categorías de visados que es importante entender, así ustedes tienen las herramientas como para poder navegar esta situación y para saber cómo son las diferentes categorías y qué significan. Entonces, las dos categorías más grandes que voy a marcar son visas de sponsoreos de trabajo y visas independientes skill. Entonces, las visas de sponsoreo de trabajo, obviamente, uno necesita un sponsoreo de trabajo, uno necesita una oferta de trabajo. Entonces, yendo a nuestra manera de pensar, ¿se acuerdan? Paso número 1, profesión. Paso número 2, visas. Paso número 3, requisitos. Si nosotros ya identificamos nuestra profesión, ya sabemos en qué lista de profesión está nuestra profesión, de largo plazo o corto plazo. Entonces, de esta manera, uno sabe cuáles son sus oportunidades y cuáles son sus siguientes pasos. En la lista de profesión medio-largo plazo, como aquí ven, hay una subdivisión. Tenemos visas temporarias y tenemos visas permanentes. Lo mismo sucede para visas independientes. Tenemos visas temporarias y visas permanentes. Entonces, ustedes acá pueden apreciar que uno tiene opciones de visas temporarias y visas permanentes. Entonces, aunque uno desee emigrar a Australia de una manera permanente, les ruego que no descarten las oportunidades de visados temporarios. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra la gran mayoría de estrategias de visados. Uno puede aplicar una visa de estadía temporaria que le abre la puerta a una visa de estadía permanente. Entonces, por ejemplo, en mi pantalla, en el lado izquierdo ustedes pueden ver que debajo de la lista de profesión medio a largo plazo, tenemos visas de sponsoreo de trabajo, y una visa de sponsoreo de trabajo subclase 482 es la visa más popular para sponsoreo laboral, porque en la lista de profesión medio a largo plazo, esta visa nos abre la puerta a aplicar a la visa de residencia permanente 186. Esta oportunidad, esta visa 186, en la lista a corto plazo desaparece. Entonces, esa es la gran distinción por la cual se identifica que la lista medio a largo plazo de profesiones es la más deseable. Las visas categorías independiente, que se denominan Skilled Visas, es una categoría un poco única, porque no necesitamos un sponsoreo laboral. Nosotros podemos aplicar a través de nuestras condiciones, de nuestras situaciones, de nuestro nivel de inglés, nuestra educación, nuestra experiencia, pero lo que yo sí quiero demarcar es que esta categoría de visados Skilled Visa hay dos grandes temas que quiero hablar. El primero es que uno necesita tener un buen nivel de inglés y necesita tener una buena experiencia laboral. Sin buen nivel de inglés y sin buena experiencia laboral, esta categoría de visados va a ser muy difícil de conseguir. La razón es porque esta categoría de visados funciona por un sistema de puntos. A uno le dan puntos por su edad, por su nivel de inglés, por su experiencia laboral, etcétera, etcétera. Si nuestra experiencia laboral es baja y nuestro nivel de inglés es bajo estoy hablando un IELTS 6 en cada banda, o correspondiente a los otros exámenes, eso es un nivel de inglés bajo para esta categoría de visa. Con un IELTS 6 uno puede aplicar este visado, pero no le van a dar ningún punto con un IELTS 6. Con un IELTS 7, nada más para dar un ejemplo, le dan 10 puntos, y un IELTS 8 le dan 20 puntos. La diferencia entre 0 y 20 puntos es muy grande. Nosotros necesitamos 65 puntos para poder aplicar. Pero con 65 puntos, el gobierno de Australia no nos va a invitar para este visado. Es muy competitivo. Entonces estamos compitiendo con todos los otros candidatos que vienen de países como Estados Unidos, de Inglaterra o otros países de Europa, en donde el inglés ya es algo integrado en la sociedad. Se habla el inglés o se maneja el inglés todo el día o en educación todo el tiempo. Entonces, si no tenemos un buen nivel de inglés, unos buenos cimientos en ese aspecto, va a ser muy difícil conseguir una aplicación para este visado. Entonces, nuestra recomendación
es que si están en Australia y quieren considerar esta categoría de visados porque, por ejemplo, por la situación de la economía local, de lo que está pasando con coronavirus y no podemos tener una oferta laboral, para poder aplicar a una visa de trabajo y queremos aplicar a través de una Skill Visa, ustedes saben que necesitan un buen nivel de inglés. Así que lo mejor que pueden hacer para prepararse es anotarse a un curso preparativo de IELTS o de otros exámenes, no para necesariamente aprender el idioma, sino para saber cómo responder el examen. Porque lo que yo les acabo de decir es que la diferencia de puntaje es altísima. Entonces, eso va a hacer dos cosas, que van a mejorar el inglés y que van a ganarse tiempo para poder empezar a acumular y a completar todos los otros requisitos. El último requisito que quiero hablar con respecto a esta categoría de visados de independiente es un requisito que se denomina como Skills Assessment. Skills Assessment se traduce a examen de habilidad. Y lo que un examen de habilidad denomina o dice es que uno tiene que presentar y demostrar que tiene las habilidades en su profesión. Entonces le doy un ejemplo. Si uno es arquitecto y está queriendo aplicar a través de la profesión de arquitectura, que está en la lista a medio o largo plazo, uno tiene que presentar un examen de habilidad con la Asociación Australiana de Arquitectos. Ese examen de habilidad va a ser diferente profesión en profesión. Por eso, recapitulo de lo que dije al principio, profesión, visas y requisitos es muy importante porque la profesión va a modificar los requisitos. La profesión va a modificar el examen de habilidad de la visa. Por eso es muy importante empezar por la base y seguir adelante. Entonces, este examen de habilidad, en algunos casos, les van a pedir un buen nivel de inglés y o experiencia laboral. Es muy importante analizar exactamente cuál es el examen de habilidad que les está pidiendo su profesión. El último tema que voy a marcar sobre esta categoría de visados independiente es que, como ven, en la lista medio y largo plazo hay 3 visados, 491, 189 y 190. Mientras que en la lista a corto plazo hay solamente 2 visados, desaparece uno, desaparece el visado 189. Entonces lo que yo quiero explicar es que para el visado 190 y para el visado 491, en este momento la nominación de estado está cerrada. Entonces, como la nominación de estado está cerrada, esos visados en este momento hoy en día no se puede aplicar. Esto lo que sucede es que vamos a tener que esperar hasta que el gobierno federal de Australia pueda anunciar los cupos y la numeración para estas nominaciones de estados para poder aplicar en el futuro. Así que si alguno de ustedes ya estuvo pensando en aplicar en estos 2 visados, 491 y 190, ya saben que hay que esperar, que ahora no es el momento indicado, así que van a necesitar aplicar a otro visado para permanecer en Australia legalmente. Entonces acá les quiero dar un ejemplo básico. Tenemos la profesión de chef. Está en la lista MLTSSL, que es la lista medio largo plazo, y la autoridad que regula esa profesión es TRA, Trade Recognition Australia. Entonces, esa entidad es la que va a procesar el examen de habilidad para los visados que pidan ese requisito. Entonces, en la columna del medio ustedes ven todos los visados disponibles, y si comparamos esta profesión, que es un ejemplo de la lista a medio largo plazo, con una profesión en la lista a corto plazo, ustedes ven que hay 3 visados que desaparecen y que la autoridad que rige esa profesión para el examen de habilidad es distinta, va a cambiar. Así que es muy importante analizar e identificar qué profesión estamos hablando. Este es un este es un ejemplo de una profesión en la lista regional. Como ven, la gran mayoría de las visas desaparecen y la única visa a la que se puede aplicar es a la 494, que nos deja aplicar a la residencia permanente después de 3 años 191. En este momento, lo que yo quiero explicar, voy a tocar rápido el tema porque se nos está acabando el tiempo. Para la visa de graduado es muy importante entender que tenemos 2 vías para aplicar. La primera se llama Graduate Work Stream. La segunda se llama Post Study Stream.
La diferencia entre estas dos vías de visados es que el visado Graduate Workstream uno puede aplicar si y solo si está relacionada con una profesión en la lista medio o largo plazo. Les doy un ejemplo. Si uno tiene una profesión, por ejemplo, marketing, la profesión de marketing está en la lista corto plazo. Si uno estudió un diplomado en marketing, no puede aplicar a la visa de graduado. Otro ejemplo es que si uno quiere estudiar un máster en marketing o en publicidad, uno no necesita preocuparse de la profesión. Es más, uno no necesita ni siquiera estudiar un máster en marketing, uno puede estudiar un MBA o puede hacer lo que se le dé la gana. Mientras estudia a nivel universitario, uno no necesita preocuparse por la profesión. Uno puede aplicar a la visa de graduado sin preocuparse por qué profesión está eligiendo. El gran problema es que, y es lo que estamos viendo con muchos clientes, es que si el objetivo y la meta de uno es migrar a Australia permanentemente, no es suficiente pensar en qué visa uno tiene ahora o en qué visa uno va a tener después. Hay que pensar qué visa uno va a tener en todo momento hasta obtener la residencia permanente. O sea, uno tiene que diseñar una estrategia de visado. Entonces, ahora voy a hablarles de estrategias de visados, que es lo que más me quiero concentrar en los últimos 5 minutos que nos quedan. Entonces, hay una gran diferencia si uno tiene una profesión, si uno ya tiene una profesión o no. Entonces, el primer paso es distinguir si uno tiene una profesión elegible o no. Si uno tiene una profesión elegible o ya estudió una profesión, ahí es donde la estrategia cambia. Porque si uno no tiene una profesión, si uno no estudió nada, no tiene experiencia profesional en ningún rubro, uno no puede elegir ninguna profesión en la lista de profesiones. Entonces, el primer paso es esta estrategia de visado. Uno tiene que estudiar algo. Si uno no estudió, uno tiene que estudiar algo. Si uno tiene una profesión y lamentablemente esa profesión no está en la lista de profesiones o no es una profesión elegible, uno está forzado a optar por esta estrategia de visado y estudiar una nueva profesión. ¿Por qué? Porque la profesión no es elegible y acuérdense que ese es el primer paso. Obviamente hay otras vías para migrar a Australia que no mencioné, que son vías de sponsoreo familiar. Ahí es donde estamos hablando de las visas partner, visas de pareja, visas partner, visas de sponsoreo familiares si uno tiene padres en Australia o hermanos o primos, etc. Obviamente dejando todo eso de lado, esas son la estrategia. Entonces la primera pregunta es, ¿estudié algo? ¿Sí o no? ¿No estudié nada? Ok, tengo que estudiar una nueva carrera. ¿Estudié algo? La siguiente pregunta es, ¿esa profesión es elegible o no? Y si es elegible, ¿en qué lista de profesiones está? ¿Está en la lista medio largo plazo o corto plazo? Entonces, si uno no estudió nada o la profesión que estudió no es elegible, esta es la estrategia de visado indicada. Hablando en términos generales. Uno estudia algo, acuérdense que lo ideal es estudiar una profesión en la lista medio largo plazo. Acuérdense que ustedes pueden googlear, ya tienen las herramientas, pueden googlear en Google MLT-SSL para ver las listas de profesiones y leerlas y pasar profesión por profesión para ver qué rubros les interesan, qué es lo que quieren estudiar. Pero generalmente hablando, si ustedes estudian un oficio, la gran mayoría de los oficios, carpintería, electricista, gasista, plomero, todas herramientas de manualidades, todo va a estar en la lista a medio largo plazo. Y si estudian un curso de 2 años, mínimo de 2 años, pueden aplicar a la visa de graduado 485. Esa va a ser la base de cualquier estrategia. Estudios, visa de graduado 485. Ahí es cuando se abren las oportunidades después de terminar la visa de grado 5. Uno puede elegir, acuérdense de nuestras categorías de visados, tenemos visados de sponsoreo laboral o visados independientes skill. Ahí es donde se abren las oportunidades. Ustedes terminan la visa de graduado y ya hicieron las conexiones. Y ya trabajaron con compañías que están contentas en sponsorearlos,
¿Por qué? Porque obviamente la visa de graduado tiene derechos laborales abiertos, ustedes pueden trabajar para cualquier compañía sin necesidad de sponsorship, ustedes pueden demostrarse laboralmente a las compañías, pueden demostrar sus habilidades, y las compañías están contentas, obviamente les van a dar una oferta laboral. ¿Por qué? Porque estas profesiones son necesitadas en Australia. Si su profesión está en la lista a medio o largo plazo, eso significa que hay una falta de profesionales en esos oficios o profesiones en Australia. Entonces, si nos dan una oferta de trabajo, podemos aplicar a través de la visa de sponsorio laboral. O, si cumplimos con los requisitos, acuérdense que la visa puede cambiar y podemos aplicar una skill visa. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Vamos a aplicar una visa de sponsorio laboral o voy a aplicar una visa skill visa independiente. Acuérdense de los pros y los cons de ambas categorías. Una visa de trabajo. Los requisitos son bastante fáciles de conseguir, pero la oferta laboral a veces no. Y las visas independientes es que necesitamos una invitación del gobierno y eso se obtiene con un buen nivel de inglés y una alta experiencia laboral que se puede conseguir con una visa de graduado y una visa de trabajo. Entonces, terminando la charla aquí, lo último que les voy a dejar es lo siguiente. Moviendo para adelante, yo la verdad que el tip que les daría es que esta es una área muy dinámica. El área legal migratoria es muy dinámica. Yo que ustedes estaría muy bueno, nosotros posteamos todas las semanas en Facebook las nuevas noticias y los anuncios que saca el gobierno y saca el departamento de gabinete del primer ministro de Canberra. Sacamos todos los nuevos anuncios. Está muy bueno que se mantengan informados con cuándo abre la animación de estado, si ustedes van a aplicar a una skill visa independiente, o si hay cambios en las listas de profesiones. ¿Qué profesiones el gobierno tiene intención de mover de la lista a largo plazo a la corto y viceversa? De la corto plazo a la largo plazo, o qué profesiones el gobierno tiene intención de integrar. Lo último que les dejo es, si ustedes van a optar por asistencia legal en el futuro, les imploro que por favor chequen que la persona, el abogado, la abogada que esté al mando tenga una registración de MARN, tenga un número MARN, que la persona que esté, que vaya a considerar la consulta sea el abogado, y que obviamente si van a estudiar algo, estén informados de la lista a largo plazo, elijan la profesión específica y si tienen más preguntas, obviamente nos pueden contactar. Así que esa es toda la información que me gustaría compartir para hoy. Espero que les haya servido de algo. Así que son las 3:32. Obviamente me parece que voy a hablar con muchos de ustedes en los minutos entrantes, en sus sesiones personales. Así que nada, les pido muchas gracias por haber participado de esta charla y les deseo un buen fin de semana.